En el 2020 apareció un enemigo invisible que realmente el mundo no lo esperaba: el COVID. El mundo no estaba preparado para el COVID y obviamente la Organización Mundial de la Salud empezó a tomar ciertos protocolos como: si usted tiene COVID, acuda a un hospital público. Así arrancó esto. Nuestros conciudadanos, al verse contagiados, fueron llevados por sus parientes o alcanzaron a llegar a instituciones públicas. Y lamentablemente queda al descubierto que nuestra plataforma de salud pública era deficiente. No había procesos, no había protocolos, no había insumos, es decir, no había camas, no había hospitales, no había medicina. Definitivamente estábamos en soletas, no había absolutamente nada. Y aparte, sumémosle eso, que en el gobierno pasado, en el 2020, campeaba la corrupción. Era Vox Populi que se habían repartido los hospitales, era Vox Populi que habían intermediarios involucrados en la venta con sobreprecio en la venta de pruebas rápidas. O sea, era realmente un caos. Esto generó que nuestros conciudadanos vean como una alternativa ir a las clínicas privadas, para que las clínicas privadas pudiesen darnos una solución que el hospital público, que debía hacerlo y de forma gratuita, no podía. ¿Por qué? Porque el país estaba definitivamente quebrado. ¿Qué pasó, queridos amigos y amigas? Que mientras nosotros vimos en los hospitales públicos una oportunidad para salvar la vida de nuestros parientes o salvar nuestras propias vidas, las clínicas privadas parecería que vieron una oportunidad para lucrar y enriquecerse en la pandemia. Y esto es supremamente censurable y muy delicado, porque lo que decía el doctor José no es menos cierto. Las clínicas privadas aprovecharon esta oportunidad y empezaron a cobrar entre $2.500 la noche en una unidad de cuidados intensivos, hasta $5.000 / $6.000 la noche en una unidad de cuidados intensivos. Así de bárbaros, por el mismo tratamiento, pero la factura era distinta según la clínica a la que usted iba. Eso es totalmente cero solidario, peor en época de pandemia. Nosotros, cuando usted ingresa a un paciente a una unidad de cuidados intensivos, quiero explicarles por qué lo delicado del tema. Esa persona que ingresa a una unidad de cuidados intensivos va a pasar 15 días en la unidad de cuidados intensivos. Al final del día, la factura de esa persona va a ser entre $45.000 y $70.000. $45.000 y $70.000. O sea, lo que nosotros los ecuatorianos promedio pagamos eso en 20 años a través de un banco para sacar una vivienda, las clínicas exigían que se pague y que nos comprometamos a pagar. Es decir, antes de ingresarnos, señor, usted me tiene que hacer un prepago de $20.000, de $9.000 según la clínica, y paralelamente firmar letras de cambio y pagar eso. Entonces, si usted salía con vida, salía muerto civilmente porque salía quebrado. Y si usted moría en el intento, su familia quedaba endeudada. Su familia quedaba endeudada. Esto es delicadísimo, porque esto significa que hubo un Estado inoperante, ineficiente y con funcionarios negligentes que dejaron campear la corrupción, que no se prepararon, que no aplicaron procedimientos y que eso sí, a manera de una cortina de humo, hicieron que algunos ingresemos bajo el membrete de solidarios, pero no todos fueron solidarios, porque las compañías de seguros, en mi caso, hemos perdido $70 millones por tema COVID. 70. Les explico por qué.
Ninguna compañía de seguros en el mundo, ni de seguros generales, ni de seguros médicos, cubre actos por guerra, motines, actos terroristas o pandemias. ¿Pero por qué? Porque el giro de nuestro negocio es calcular una posibilidad, no un hecho cierto. Y una pandemia, un motín, un acto terrorista, una guerra, es un hecho cierto. Entonces, en cualquier póliza de seguros, usted siempre va a tener exclusión de aquello. Buenas. Pase. Claro que sí, claro. Sí, está perfecto. Entonces, volviendo al tema, a nosotros el gobierno nos dice, señores compañías de seguros, ustedes tienen que dar cobertura en época de COVID. Y nosotros lo hicimos, a pesar de que sabíamos que nos iba a representar pérdida, porque era nuestro aporte solidario a la situación que se estaba viviendo, a pesar de que sabíamos que íbamos a generar pérdidas. El hecho de generar pérdidas es como en todos lados. Cuando usted tiene un negocio y su negocio empieza a generar pérdidas, ¿qué es lo primero que usted hace? Acorta personal. Entonces, el no haber planificado esto de forma correcta aportó a los 5 millones de desempleados que hoy en día hay. Las familias quebraron, muchas empresas de seguros están en serios aprietos, otras seguramente van a quebrar, otras se están fusionando. Pero el gran responsable de esto es el gobierno saliente, porque no nos falseó datos, nos mintió, dejó que campee la corrupción, no nos preparó. Les doy otro ejemplo. ¿Y quién responde o quién paga los platos rotos por aquellos médicos que murieron en primera línea? Ustedes sabían que cuando arrancó el COVID, a los médicos que estaban en cuidados intensivos les daban una mascarilla como esta. 175 médicos murieron. 175 médicos. ¿Ustedes saben qué ha hecho el Estado con esos 175 médicos? Les ha hecho llegar a los parientes un diploma de cartón diciendo que son héroes nacionales y $200. Esa es la realidad de nuestro país. Esa es la realidad de nuestro país. El COVID, si no te mata, te quiebra. Y si te quiebra, estás muerto civilmente. Y si a eso no tenemos alguien que ponga orden en las clínicas privadas, en este caso, señores, ellos van a ser los únicos beneficiados con la pandemia. Y el resto del país, todo el mundo quebrado. ¿Por qué hablo de negligencia en los organismos del Estado? Les voy a dar otro ejemplo. Les cuento, la principal medicina para enfrentar el COVID se llama Actemra. El Actemra, que es una medicina que sirve para desinflamar los pulmones, que está avalada y certificada por la FDA en los Estados Unidos y por la Organización Mundial de la Salud. Curiosa y graciosamente e inexplicablemente, no está certificada por el ARSA, que depende del Ministerio de Salud. ¿Eso qué significa? Que los hospitales públicos no la pueden suministrar o no la podían suministrar. ¿Y saben qué obligaba eso? A que el pariente de la persona que estaba internado salga a las farmacias a intentar buscar y pagar el precio oficial de $250, que no había esta medicina porque escaseaba, y terminaba en manos de los intermediarios que vendían esta misma medicina en $1,000. Durante el periplo de 15 días que este paciente pasaba por unidad de cuidados intensivos, este Actemra había que inyectarla 4 veces. O sea, solamente en esa medicina $4,000. Ahora, les pongo esta reflexión. Si una persona que gana un promedio de $500, $600 promedio, y con esos $600 paga el presupuesto de su casa, entiéndase, paga los útiles de sus hijos, paga algún crédito que tiene, paga al de la tienda, paga quizás al churquero, y con esos $600 sale adelante con las justas, y viene usted y le dice, no, es que yo te cobro por esta medicina $1,000, y son $4,000 en los 15 días según se muere tu pariente. Nos quebraron.
Pero el gran responsable no es el intermediario es un sinvergüenza. El gran responsable es el Estado, que no supo prepararse incluso en cuanto a controles para salir con eso. El gobierno actual no puede pensar que porque cumplió exitosamente una campaña de vacunación, aquí se acaba el lío. Hay daños colaterales de los cuales el gobierno tiene que hacerse cargo y nosotros como sociedad civil tenemos que obligarlo, pero no a punta de grito, planteando soluciones. Yo conversaba ayer con un periodista y le decía, es curioso, pero el Ecuador no termina de aprender de sus malas experiencias. Y cuando decimos lección de vida, nosotros parece que reprobamos todas las lecciones. Porque primero vino la crisis bancaria, con un éxodo de migrantes. ¿Qué hicimos ante eso? Nunca nos preparamos, nunca aprendimos esa lección. No hay, pues, para el Estado un reaseguro que garantice usted, cuenta ahorrista, cuenta correntista, que si el banquero privado fracasa en su administración, hay un seguro que contrató el Estado para que le devuelvan todo el dinero suyo, no hasta cierto monto. No nos preparamos. Después vino el terremoto, nos agarró en soletas, no nos preparamos, campeó la corrupción, los sobreprecios. Nunca vimos, y lo digo desde mi óptica de asegurador, nunca vimos un seguro, que sí los hay, reaseguros contra catástrofes, en caso de este tipo de cosas, por lo menos para indemnizar al Estado, para que pudiese tener el capital para poder levantar esas viviendas y no nos tengan que gravar con más impuestos. Y hoy en día tenemos la pandemia. La pandemia que se presentó hace un año, y justamente cuando surgió esta posibilidad de venir al Colegio de Abogados de Loja, tierra de Isidro Ayora, creador de todas las organismos del Estado, que seguramente se debe estar revolcando en su tumba de ver que los organismos del Estado hoy son un fracaso, pero no por lo que él creó, sino por el manejo de sus personas. Dije, esta es la oportunidad para empezar una cruzada, para que como sociedad civil hacernos escuchar. Nosotros no podemos quedar reprimidos y sentirnos agradecidos porque salvamos la vida de un pariente. Las cosas se hicieron mal. Hace 3 semanas, 4 semanas, escuché a nuestro presidente de la República, señor Guillermo Lasso, decir que Lorenza vivía con $20 al mes. Me dio vergüenza, me dio coraje. Y me dio vergüenza pensar que eso sale en un medio de comunicación internacional y que nuestro presidente, un banquero, salga con ese tipo de respuestas. Cuando él lo que debió haber dicho es, señores, aquí voy a acabar con el hambre, con la desesperación, con el desempleo. Porque no sé si les habrá pasado a ustedes, a mí en mis inicios me pasó, y no hay nada más desesperante que tener familia y no tener ingresos. Un padre o una madre desesperada puede hacer cualquier locura, y cuando eso pasa se incrementan los índices delictivos, de prostitución, de ventas de drogas, porque un padre desesperado, con tal de llevar un pan a su casa, hace cualquier cosa. Estoy convencido de que definitivamente hay que cambiar un poco la estructura de este país. Para mí hay 4 pilares en los cuales quiero y los invito a que trabajemos. El pilar político. Los organismos de toma de decisiones del poder definitivamente tienen que ser independientes, formados por gente proba, honesta, no por personas que llegan por coyuntura política. Eso se tiene que acabar, pero hay que bajar esa utópica idea a la práctica. Y qué mejor que el Colegio de Abogados, y qué mejor que el Colegio de Abogados de Loja. Aquí es donde arranca
esta cruzada. Hay que trabajar, hay que presentar, porque si ustedes aportan con algo que es una buena solución, nosotros quizás aportemos con la coyuntura para sentarnos con el presidente y quizás podamos hacernos escuchar. El pilar económico. El pilar económico implica que tiene que haber un gobierno que respete la propiedad privada, para que cada uno de nosotros podamos hacer un usufructo de lo que tenemos sin miedo a que el gobierno nos embargue. Tiene que haber un gobierno que apoye el libre mercado para poder nosotros manejar como queramos nuestro patrimonio, si lo queremos vender, alquilar, donar, pero en función de generar productividad, ingresos. Tiene que haber una apertura a la libre competencia. Y eso implica líneas de crédito a bajo interés, que el gobierno lo prometió y vamos a ver si lo cumple. Tiene que haber baja de aranceles, tiene que haber reducción de impuestos en todo aspecto para poder ser competitivos, porque ya de por sí con la dolarización, que es un beneficio macro para este país, pero en ciertos rubros no somos competitivos. La parte humana, hay que levantar la autoestima del ecuatoriano. No puede ser que nosotros los ecuatorianos pensemos que porque la clínica X nos salvó la vida, pero nos quebró económicamente, yo debo estar agradecido. No es posible, pero eso habla a las claras de qué tan baja está la autoestima del ecuatoriano. Hay que devolverle al ecuatoriano su autoestima, de sentirse libre, de poder elegir, de poder hacerse cargo de sus elecciones. Y para eso hay que darle herramientas, que es donde viene el cuarto pilar, la educación, inyectar ese gen de la innovación, para que a través de la innovación podamos crear, porque hoy en día vivimos en un mundo globalizado, entrelazado por la tecnología. Entonces, pero para que esto se dé, el Estado tiene que cuidarnos, tiene que darnos una mano para poder arrancar líneas de crédito a bajo interés. Yo diría, más empresa privada, menos impuestos, es decir, un Estado austero y más política social. Por ahí tiene que ir el tema. Hoy en día tenemos algunos problemas con el tema del COVID. Nosotros desde el balcón de las compañías aseguradoras nos hemos reunido con familias afectadas, nos hemos reunido con familias afectadas, con compañías de seguros afectadas y nos hemos reunido con familiares de los médicos. Y estamos preparando algún tipo de postura, porque ya hicimos la coyuntura con la asamblea y nos va a recibir el presidente de la Comisión de Salud, el doctor Marcos Molina. ¿Y qué es lo que estamos planteando? Estamos planteando una solución que debe ser inmediata, que se reliquide las facturas que se emitieron tanto a las familias o a los familiares como a las compañías de seguros. ¿Y cómo lo vamos a reliquidar? Les explico, porque esto no es una propuesta demagógica. Yo quiero que ustedes sepan algo. Los hospitales públicos se rigen por algo que se llama tarifario de costos nacional. Ese es el tarifario que usan los hospitales públicos siempre. Yo no puedo pretender, siendo un hombre que apoya el libre comercio, que las clínicas utilicen el tarifario de costo nacional para cualquier cosa, pero sí creo que es una obligación del Estado y es una obligación solidaria de las clínicas aceptar utilizar este tarifario de costo nacional durante el tiempo que dure la pandemia para el caso exclusivo de COVID. Porque seamos honestos, nadie tiene $70,000 para sacar del bolsillo y pagar para un pariente. Entonces, esas personas firmaron pagarés, firmaron letras de cambio, seguramente ya empezaron a abonar algo, pero si el Estado, a través de sus organismos, obliga a las clínicas a reliquidar en función del tarifario de costo nacional, yo les garantizo que esa deuda de $70,000 no va a ser de $70,000, va a ser una deuda porque obviamente hay un gasto, pero quizás va a ser de 25, que es mucho más manejable que una de 70, y el que tenía una deuda de 30 quizás va a tener una de 7 o de 10, y es mucho más manejable. Pero el gobierno
que está enfocado en una campaña de vacunación y que creen que está jugando con la percepción, está haciendo oídos sordos del efecto colateral. ¿Quién paga los platos rotos? No podemos ser nosotros, por culpa de la negligencia del gobierno, porque si el Estado tuviera una plataforma de salud pública eficiente, este problema seguramente existiría, pero en menor cantidad, porque todos hubiéramos ido a hospitales públicos, porque hubiera habido medicina, hubiera habido medicamentos, hubiera habido protocolos. Y el otro planteamiento que hoy quiero abrir la mesa de opinión con ustedes, porque aquí hay distinguidos juristas, es la posibilidad para un futuro, y demostrando que hemos aprendido la lección, de que en la actual ley del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en las actuales aportaciones que hoy en día se hacen al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, así como se ha separado algo para el seguro campesino, se reserve algo en caso de pandemias o de catástrofes, como política de Estado no se pueda tocar por ningún gobierno de turno, salvo que haya una catástrofe o una pandemia y posterior a la aprobación de la Asamblea. Pero yo no soy abogado, queridos amigos aquí presentes. Y por eso vengo acá, para ver si empezamos a trabajar esto. Y yo me comprometo que si el Colegio de Abogados de Loja me ayuda a formar un equipo para trabajar en estas soluciones, armamos un equipo, mi parte va a ser que nos reciba el Ejecutivo y mi parte va a ser que nos reciba la Asamblea. Si no hacemos ruido, no nos van a escuchar. Yo recuerdo, y con esto empiezo a cerrar mi parte que quiero transmitirles, dos cosas. Yo me acuerdo que cuando yo era chico, mi padre era un abogado recontra ocupado. Mi padre fue el creador, en paz descanse, de la Ley de Seguridad Social del 2006, doctor José Alberto. Bueno, yo necesitaba hablar con mi padre. Y mi padre, siempre ocupado en ese momento, no me paraba bola. ¿Ustedes saben lo que yo hice? Fui a la cocina de mi casa, abrí la refrigeradora, saqué los huevos y empecé a tirarlos contra el piso. Cuando mi madre va y le dice a mi padre, anda a ver qué está pasando, qué está haciendo relajo, mi padre viene y me dice, ¿qué carajo te pasa? Digo, como tú no me escuchas, yo tomé la decisión de empezar a romper los huevos. Y eso es lo que quiero que empecemos a hacer. O somos parte, cómplices de la actual clase política y su sistema, que ha demostrado con hechos de sobra que trabajan en función de sus intereses particulares, de sus amigos, de sus parientes y de sus amantes, o rompemos el molde y pasamos a ser una nueva casta política que trabaja en función del futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Es que eso es lo que tenemos que hacer. Me siento muy honrado de haber sido recibido hoy aquí. Muchísimas gracias, y quisiera hacer de esto un conversatorio para intercambiar ideas.